Tenemos con nosotros ya a quien va a hacernos un análisis de lo que ha pasado en Cataluña y lo va a hacer desde la perspectiva de ser líder del centro derecha en Cataluña. José María Llanos, presidente de Vox en Valencia. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, don Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que, bueno, pues ha sido un fin de semana muy completo. Ha sido un fin de semana, pues eso, pues con mucho trabajo. Ahora estamos volviendo precisamente de estar con nuestros compañeros estos días. Y bueno, pues con unos resultados, pues podríamos decir, satisfactorios. Yo le voy a hacer una valoración que la ha hecho muchos de los valencianos y pienso que también de todos los españoles. Después de ganar ese, digamos, ranking de votos del centro derecha, su líder, Abascal, decía: no es un buen dato para España, no es un buen resultado para España y no es un buen resultado para Vox. Es decir, lo que no es bueno para España no es bueno para Vox, aunque hayan ganado. Exactamente, es exactamente así como ha dicho Santi. Y no ha sido un buen resultado, por eso le digo que bueno, que ha sido satisfactorio por el trabajo realizado, por haber obtenido pues más de 200.000 apoyos de ciudadanos catalanes a nuestro proyecto para Cataluña y para la reestructuración de España, pero no son unos buenos resultados, ni para España ni para Cataluña, porque el independentismo, bueno, pues ha obtenido más de la mitad de los votos, puede gobernar, el separatismo puede gobernar, la izquierda del Partido Socialista, que ha jugado con unos y con otros, que va a pactar con quien sea para poder gobernar, pues también está en ese juego, ¿no? Por tanto, Cataluña no gana con estas elecciones. Lo que sí es cierto es que con la entrada de Vox en el Parlamento, pues bueno, ya va a haber una firme oposición. Y si quiere hasta le quitamos el calificativo. Ya va a haber una oposición a estos separatistas, a estos que se pasean con personajes, con criminales como Otegi. Ya va a haber una oposición seria, rigurosa y desde luego, bueno, pues una oposición que va a intentar atender a las verdaderas necesidades de las personas, de los catalanes, y también para recuperar o empezar el camino para la recuperación del orden constitucional también en esa parte de España. Señor Llanos, nos venimos ahora a Valencia, a la Comunidad Valenciana. Todos dicen que esos datos no son extrapolables al resto de España, es decir, a la Comunidad Valenciana también. ¿Usted piensa lo mismo o no está de acuerdo? A ver, unas elecciones autonómicas en principio no tienen por qué necesariamente tener una repercusión a nivel de las generales, ¿no? De hecho, bueno, pues también... No, sobre todo aquí en Valencia. ¿Usted piensa que aquí en Valencia puede haber una relación en cuanto a resultados o no es extrapolable tampoco? Yo creo que cada comunidad autónoma en estos momentos y con 17 parlamentos, pues bueno, tiene unas singularidades. El problema de Cataluña es un problema muy grave con este separatismo que ha estado desgobernando durante tanto tiempo y de alguna manera eso no sería directamente extrapolable a otra comunidad. A la nuestra, desde luego puede tener cierta influencia y puede tener cierta influencia más bien hablando de tendencias políticas, ¿no? De tendencias al alza de lo que es la confianza de la ciudadanía en un proyecto político. Se ve que en Cataluña ha habido esa confianza, ya se vio en nuestra Comunidad Valenciana hace año y medio y bueno, pues desde luego parece que cada vez más ciudadanos confían en nuestro proyecto. Además, con la comunidad catalana, desde luego tenemos en común pues ese juego, ¿no? Ese juego de la franja de los países catalanes que quieren establecer y frente a lo que es la unidad de la nación española. Por tanto, si aquí una fuerza nacional, como digo aquí,
perdón, estoy todavía de camino, estoy en Sí. la Comunidad Catalana. Si aquí una fuerza nacional como Vox, bueno, pues aparece con 11 diputados, pues imagínese todavía en nuestra tierra valenciana, que todavía ese independentismo está controlado y nosotros aparecimos ya con, bueno, pues con casi 2 años de antelación. Desde luego tiene que tener una repercusión y confiamos que sea en positivo, desde luego. O sea, ¿usted piensa que no es extrapolable, que aquí el resultado puede ser mejor? Sí, le digo que sí. Quiero decir que no necesariamente tiene que ser consecuencia directa de lo que haya ocurrido en Cataluña. Lo que le quiero decir es que sí que se crea una tendencia y que desde luego en la Comunidad Valenciana puede ser muchísimo mejor. Igual me he expresado mal. Puede ser muchísimo mejor que lo que ha sido en la Comunidad Catalana, entre otras cosas porque ese separatismo no está tan descontrolado durante tantos años y porque Vox ha aparecido hace ya casi 2 años en la Comunidad Valenciana y desde luego estamos luchando contra ese integrismo de los separatistas. Señor Llanos, otra de las críticas que han aparecido alrededor de los resultados en Cataluña ha sido el hecho de ir absorbiendo candidatos de partidos que están en una situación de mal para ofrecerles puestos de salida en partidos que pueden obtener un mejor dato. ¿Usted está de acuerdo con esa política o entiende que no tiene que ser así? Mire, yo creo que las personas que han de liderar unos proyectos políticos tienen que ser personas que de verdad estén comprometidas con ese proyecto político. Es cierto que hay algunas personas que pues han pasado de un partido a otro y desde luego eso es absolutamente respetable, pero la persona que lidere o encabece o colabore con un proyecto político distinto al anterior, desde luego tiene que ser una persona que haya, pues sufrido o bien una metamorfosis o bien con total lealtad y con total sinceridad, una persona que reconoce que no estaba en el sitio que le correspondía y en el que se encuentra ahora. Y con esto le pregunto, ¿usted piensa que ese resultado de Cataluña, frente a una estrategia realmente difícil de analizar del Partido Popular, pueden tener ustedes, llamemos la opción o el hecho de que se incorporen a sus filas otros representantes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana? Sinceramente, don Jesús, no es una preocupación nuestra en estos momentos. Nosotros lo que estamos defendiendo siempre es un proyecto. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros no defendemos las ideas de Vox, los ciudadanos, sino que es Vox el que defiende las ideas y las necesidades de los ciudadanos. Quien las represente estará en Vox, quien no las represente no estará. El tema de las siglas, sinceramente, nunca nos ha importado. O sea, no se trata de ir buscando ni figuras, no lo hicimos ya en las municipales, no lo hicimos en las autonómicas, nunca hemos buscado figuras, nunca hemos buscado artistas famosos, hemos buscado personas comprometidas con un proyecto y personas que se pongan con pico y pala a defender a las necesidades de los ciudadanos. Ajá. Otro tema y otro aspecto que va a verse alterado aquí en la Comunidad Valenciana como consecuencia del resultado de Cataluña es la relación del señor Cantó con el señor Puig, porque aquí digamos que la balanza empieza a no jugar con miedo a que pueda pasar también aquí esa debacle con Ciudadanos. ¿Usted piensa que efectivamente va a afectar esa relación de acercamiento de Toni Cantó al señor Puig y del señor Puig a Toni Cantó? Pues no sabría decirle porque ya antes de estas elecciones la relación de Ciudadanos con el Partido Socialista, en concreto de Toni Cantó con Ximo Puig, siempre ha sido un poco de amor-odio, ¿eh? Ha habido acercamientos, luego ha habido ataques, luego ha habido manos abiertas, manos tendidas, intentando, incluso llegar a alianzas y por otra parte, pues se han separado, ¿no? Estas elecciones que pueden provocar, pues no lo sé, sobre todo porque no les salen las sumas. Entonces, como no les salen las sumas de gobierno en estos momentos, pues ya tendríamos que estar hablando con una mirada de rédito electoral dentro de un par de años
si las elecciones son cuando corresponderían, ¿no? Por tanto, bueno, no creo que de momento tenga que cambiar nada y desde luego no creo que un político que defiende unas ideas por unas elecciones tuviera que cambiar nada. Señor Llanos, una también de las críticas que aparecen o disculpas que usan aquellos partidos que han obtenido un dato peor en Cataluña ha sido precisamente que con una participación tan baja ni los independentistas tienen, digamos, esa mayoría real que aparece en los resultados, ni aquellos partidos que han sacado unos datos favorables las tienen tampoco con esa participación. ¿Usted está de acuerdo que con esa participación los datos son correctos y se llamemos extrapolar otra vez a una participación mayor esos mismos datos? Es difícil siempre y siempre estamos jugando, bueno, pues con lo que pudo ser y no fue, o con lo que ha pasado en otros momentos. Es cierto que en Cataluña en las últimas elecciones hubo una participación de casi el 80% y esta vez pues ha superado un poco, que también algunos decían, algunos de los visionarios decían que no iba a llegar ni al 50%, bueno, pues ha llegado al 54%, ¿no? Entonces tampoco ha sido tan rematadamente baja como para que no pueda tener un reflejo en proporción de lo que es la sociedad catalana. Unas veces se dice que la abstención favorece a los conservadores, otras veces dicen que favorece a los progresistas y en todo caso todos, unos y otros, siempre buscan justificaciones y más la primera noche electoral y los primeros días, ¿no? No sé si ha podido marcar demasiado. La semana pasada, el señor Pablo Casado, presidente del Partido Popular, lanzaba un mensaje a todos sus dirigentes de los diferentes territorios españoles. Y es, no vamos a pactar con Vox. Jamás. ¿Usted cree que en estos momentos, hoy o mañana, diría lo mismo? Yo creo que, sinceramente, el señor Casado ni hoy ni mañana tendría que decir nada. Tendría que esperarse un tiempo, analizar cuál es la situación, porque, y se lo digo personalmente, no creo que la estrategia del Partido Popular en los últimos tiempos haya sido acertada, al menos para dar confianza a la ciudadanía de lo que pueda ser en el futuro. Miren, nosotros, como dice nuestro presidente Santiago Abascal, tenemos siempre la mano tendida a aquellos que quieran luchar de verdad por lo que nos interesa, por el bien de todos los españoles. Quien quiera estar en ese juego, desde luego, respetando los mínimos que corresponden a unos valores que forman parte de la estructura de un proyecto político, serán bienvenidos. Quien no lo quiere hacer, bueno, pues estamos acostumbrados a estar solos, pero cada vez con muchos más españoles de nuestro lado. Ajá. El ganador ha sido Illa. ¿Usted piensa que aquí en la Comunidad Valenciana se tendría que presentar la señora Barceló para ganar? A nosotros nos vendría muy bien, sinceramente, porque no creo que la señora Barceló haya podido vender también sus aló presidente, ¿no? y sus apariciones y ruedas de prensa como señorilla. Yo creo que, en fin, de alguna manera no ha sido tanto, sinceramente lo pienso, no creo que haya sido tanto el efecto Illa como esa parte del voto, y es un análisis también que le hago ahora a bote pronto, ¿no? Esa parte del voto que quizá en algún momento, por la deriva del señor Iceta y compañía, se pasó aquí en Cataluña del socialismo, pues quizás a un partido como Ciudadanos, y que quizás lo hayan recuperado pensando que venía una persona que tenía una repercusión a nivel nacional, ¿no? Que no era ese tan independentista como los independentistas que es el señor Iceta, ¿no? Pero bueno. Y aquí en Valencia, ¿cómo ve usted, Valencia y Comunidad Valenciana, el presente y futuro de Ciudadanos? Yo creo que eso, sinceramente, don Jesús, lo tienen que analizar ellos. Ya le decía que estas elecciones, bueno, pues tienen, hay que extraer unas consecuencias, pero la
pérdida de representatividad del Partido Ciudadanos ya se ha estado viendo en las sucesivas elecciones próximas, ¿no?, que hemos tenido. Por tanto, yo creo que tendrían que analizar cuál es su posición. Quizá no hayan sabido, bueno, pues defender con coherencia, sin moverse, lo que es un proyecto político, y desde luego los ciudadanos quieren claridad, quieren coherencia, quieren saber que quién les representa, qué defiende y por quién está luchando. Pero bueno, en todo caso es un análisis que les corresponde a ellos. Y pensando, y hablo en clave de Comunidad Valenciana, pensando que tienen y quieren ganar ustedes, es necesario la unión del centro derecha. ¿Usted cómo piensa que se tendría que enfrentar todo el centro derecha para conseguir esa unión y llegar a unas elecciones y vencer? Porque si no, les están dando todos los méritos a los socialcomunistas para que continúen gobernando. Siempre, como le decía antes, tendremos la mano tendida para quien quiera sumarse a nuestro proyecto. Pues nadie tiene por qué estar al 100% de acuerdo en todo, pero siempre con unos mínimos que sean imprescindibles, ¿no? Una línea roja, ¿no?, de la que no se puede pasar cuando uno siempre ha defendido lo mismo y no se ha movido un ápice de lo que es su mensaje. Por tanto, partiendo de ahí, cualquiera que quiera sumar, cualquiera que quiera apoyar, cualquiera que quiera colaborar para sacar adelante nuestra comunidad y desterrar a los socialcomunistas del gobierno de la Generalitat, será bienvenido. ¿Pero piensa que tendría que haber una candidatura conjunta de las tres formaciones o no? Yo creo, Jesús, que no es el momento para plantear eso, pero si nos atenemos a los resultados que hubo, por ejemplo, en el País Vasco, y desde luego a la distancia que en estos momentos está estableciendo el Partido Popular respecto de Vox y, bueno, Ciudadanos de alguna manera también, no creo que se pueda plantear esa candidatura única. España suma, ese proyecto de Ciudadanos y el Partido Popular fue un fracaso en el País Vasco, y yo creo que cada uno tiene que responder ante sus electores, tiene que presentarse ante sus electores para que le puedan votar, porque es ante ellos, ante los que de primera mano tenemos que responder por lo que les hemos dicho que vamos a hacer. Si luego, fruto del resultado electoral, sumamos una confianza que puede provocar un gobierno de futuro, pues como le digo, la mano tendida de Vox siempre estará. Pues esperamos que por las otras partes también se produzca esa mano tendida, aunque en estos momentos no existe. Más que nada por el bien de todos los ciudadanos en la comunidad y en toda España. Por supuesto. Naturalmente, hoy es día de elecciones, pero trasladadas a lo que puede pasar en Valencia. Pero en Valencia estamos como aquel. ¿Usted cree que esta semana empezará la curva a caer o qué? ¿Le hacemos caso a la señora Barceló y al señor Puig o confiamos poco? Lo que nos dice la experiencia es que no podemos confiar en ellos, la verdad. Otra cosa es que, bueno, que hemos alcanzado picos tan altos de contagio y de fallecimientos y de todo por los suelos en los hospitales, las UCIs completamente abarrotadas, los enfermos en los pasillos, que bueno, que gracias a Dios esas tendencias que tanto suben en algún momento tienen que bajar. Que sea fruto de una política bien llevada o de las restricciones y la destrucción de la economía y de las relaciones sociales y de la mínima alegría que nos queda a los valencianos impuesta por el señor Puig y la señora Barceló, ya es menos creíble. Y la otra, mañana aún no sabemos si va a haber huelga, si se tiran atrás aquellos hosteleros que pueden abrir desafiando al señor Puig y a la delegada del gobierno. ¿Usted cómo cree que puede acabar el tema? Si se abre, ¿la delegada mandará a los policías para llevarse a los dueños de los restaurantes y bares al calabozo o no llegará la sangre al río? Mire, por una parte es completamente comprensible que quieran abrir. Por otra parte, recordemos a nuestros clásicos y recordemos Fuente Ovejuna.
Es decir, la unidad hace la fuerza y desde luego entendemos que no tiene que haber una sola sanción. Pero de verdad, lo que espero, lo que confío y lo que suplico en estos momentos al señor Ximo Puig, aún está a tiempo, es que retire esta misma tarde esas restricciones para que no se dé la ocasión de dejar fuera de la legalidad temporal, esta legalidad impuesta, pero en definitiva legalidad hasta que la echen abajo nuestros tribunales, que tome las medidas para no dejar fuera de la legalidad a nuestros hosteleros en el día de mañana. Se lo digo sinceramente. Pues esperamos que sobre todo sea una cosa u otra, sea lo mejor para un sector que lo está pasando muy mal. Señor Llanos, muchas gracias por haber hecho este análisis de lo que ha sido Cataluña, trayéndolo a Valencia, que es lo que nos importa. Lo que pase allí nos la trae floja, como se suele decir, pero le damos las gracias. Ha sido un placer, como siempre, don Jesús. Pues enhorabuena, señor Llanos. Llegamos ya a lo que es el tiempo de información nacional. Seguiremos, naturalmente, contándoles todo lo que pase aquí en la Comunidad Valenciana. Siempre con los protagonistas, siempre la verdad. Por encima de todo. Inés.